Todo empezó con una llamada que no debía haber escuchado. Yo estaba en la cocina, preparando mi café de la tarde, cuando sonó el teléfono de Hugo. Mi yerno había dejado el auricular sobre la mesa y se había ido al baño, pero la llamada siguió conectada. Al principio no le presté atención, pero entonces escuché su voz desde el pasillo, hablando con alguien. Este viejo es un patético completo, decía riéndose. Siempre se hace el bueno, pero ni sospecha que vendimos su casa ayer. Me quedé paralizado, con la taza de café temblando en mis manos. Hugo continuó, le dijimos que era solo un trámite de impuestos, que necesitábamos algunos papeles. El muy ingenuo firmó todo sin leer nada. Las palabras me atravesaron como cuchillos. 70 años de vida, y mi propio yerno me llamaba patético. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que tenía razón en algo. Yo había confiado ciegamente. Siempre había sido así, desde que Leticia murió hace 3 años. Cuando ella vivía, nadie se atrevía a faltarme el respeto. Leticia tenía una forma de mirar que ponía a todos en su lugar, especialmente a Hugo. Benjamín, me decía, ese hombre tiene ojos de tiburón. No confíes tanto en él. Pero yo creía que exageraba, que una familia debía apoyarse mutuamente. Después del funeral, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Hugo y Bárbara empezaron a visitarme más seguido, siempre con alguna excusa. Papá, no puedes vivir solo en esta casa tan grande, decía mi hija. Es mejor que vengas a vivir con nosotros. Pero yo me resistía. Esta casa era mi refugio, el lugar donde Leticia y yo habíamos criado a Bárbara, donde cada rincón guardaba nuestros recuerdos. El reloj de la sala marcaba las 5 de la tarde cuando Hugo regresó del baño. Su rostro cambió al ver mi expresión. «Benjamín, ¿te sientes bien? Te ves pálido». Yo asentí en silencio, fingiendo que no había escuchado nada. Pero por primera vez en meses, veía a mi yerno con claridad. Era un hombre alto, de unos 40 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una sonrisa que ahora me parecía falsa. Sus ojos, como había dicho Leticia, eran fríos y calculadores. ¿Cómo no lo había notado antes? Solo estoy un poco cansado, le dije, tratando de mantener la voz firme. Hugo asintió, pero noté cómo sus ojos se desviaron hacia el teléfono. Se dio cuenta de que la llamada seguía conectada y rápidamente colgó. Su expresión cambió por un segundo, una sombra de preocupación cruzó su rostro, pero enseguida volvió a sonreír. Bueno, suegro, Bárbara me pidió que le trajera estos documentos. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Son algunos papeles de la casa, nada importante. Solo firme aquí y aquí. Señaló con el dedo 2 líneas marcadas con X. Ahora entendía. Todos esos documentos que había firmado las últimas semanas no eran trámites menores. Eran la transferencia de mi propiedad, mi hogar, mi vida entera. Y yo, como el patético que Hugo creía que era, había firmado mi propia sentencia sin leer ni una sola línea. Recordé el día que compré esta casa. Tenía 30 años, acababa de casarme con Leticia y trabajaba 12 horas diarias en la fábrica textil. Cada peso que ganaba lo guardaba para el enganche. Leticia cosía por las noches para ayudar con los gastos. Tardamos 5 años en reunir el dinero suficiente, pero cuando finalmente recibimos las llaves, nos abrazamos y lloramos de alegría en el portal. Esta casa será nuestro hogar para siempre, le dije a Leticia aquella noche. Ella sonrió y puso su mano sobre mi mejilla. Y aquí criaremos a nuestros hijos, y ellos traerán a sus hijos. Nunca imaginé que 40 años después, esos mismos hijos me quitarían todo lo que habíamos construido juntos. En el dormitorio principal, sobre la cómoda, todavía estaba la fotografía de nuestra boda. Leticia llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma había cosido, y yo lucía mi único traje bueno. Éramos jóvenes, pobres, pero teníamos sueños y sobre todo, nos teníamos el uno al otro. Benjamín, me decía Leticia cada mañana mientras me preparaba el café, recuerda que un hombre vale por su palabra y por cómo trata a su familia. Yo siempre había vivido según esos principios. Trabajé honestamente, crié a mi hija con amor, nunca le falté el respeto a nadie. Pero ahora me daba cuenta de que mi bondad había sido interpretada como debilidad. El teléfono volvió a sonar. Hugo lo contestó rápidamente, pero esta vez se alejó hacia el jardín. Lo observé desde la ventana mientras hablaba en voz baja, gesticulando nerviosamente. Cuando regresó, su sonrisa era aún más forzada que antes. Era trabajo, dijo. Siempre hay algún problema que resolver. Pero yo sabía que mentía.
Probablemente era el mismo amigo de antes, o tal vez el comprador de mi casa, preguntando sobre los últimos detalles de la venta. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había visto crecer a Bárbara, donde Leticia y yo habíamos compartido tantas tardes de domingo. Hugo seguía allí, esperando que firmara los nuevos papeles, pero yo necesitaba tiempo para pensar. ¿Sabes qué, Hugo? Hoy estoy muy cansado. Déjame los documentos y mañana los reviso con calma. Su expresión cambió ligeramente. Pero suegro, es algo urgente. El contador necesita estos papeles hoy mismo. Insistía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Son solo unas firmas, no le tomará ni 5 minutos. Mañana, repetí con más firmeza. Era la primera vez en meses que le decía que no a algo. Hugo guardó los papeles en su maletín, claramente molesto, pero trató de disimularlo. Está bien, Benjamín. Descanse y mañana hablamos. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió. Y por favor, no mencione nada a Bárbara sobre los documentos. Ella se preocupa mucho por estas cosas del dinero. Cuando se fue, me quedé solo con mis pensamientos. La casa parecía diferente ahora, como si hubiera perdido algo de su calidez. Caminé por los pasillos, tocando las paredes donde todavía colgaban las fotografías de nuestra vida familiar. Aquí estaba Bárbara a los 5 años, perdiendo su primer diente. Allá, su graduación de secundaria, con Leticia y yo abrazándola orgullosos. ¿Cuándo había comenzado todo esto? Intenté recordar las primeras señales. Tal vez fue cuando Hugo comenzó a llamarme viejo en lugar de suegro. Al principio parecía cariñoso, pero ahora me daba cuenta de que era despectivo. O cuando Bárbara dejó de preguntarme mi opinión sobre las decisiones importantes de la familia. Recordé una conversación que tuvimos hace 6 meses. Bárbara había venido sola, sin Hugo, algo que ya era raro. Papá, me dijo, Hugo y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ti. Los gastos de mantenimiento, la luz, el agua, es mucho para tu pensión. Yo le dije que me las arreglaba bien, que la casa era mi hogar. Pero papá, piensa en nosotros también. Tenemos 2 hijos, necesitamos más espacio. En ese momento no entendí lo que realmente me estaba diciendo. Pensé que era una conversación hipotética, que tal vez en el futuro podríamos considerar algún arreglo. Nunca imaginé que ya tenían un plan en marcha. Fui a la cocina y abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Estaba prácticamente vacío. Solo quedaban algunas facturas viejas y el certificado de defunción de Leticia. Todos los papeles de la casa, mi testamento, los documentos del banco, todo había desaparecido. Para organizarlos mejor, me había dicho Hugo hace algunas semanas. Es mejor que los tengamos en un lugar seguro. Me serví otro café y me senté junto a la ventana. Desde allí podía ver el jardín que Leticia había cuidado con tanto amor. Sus rosas todavía florecían, aunque ya no había nadie que las podara regularmente. Hugo había sugerido contratar a un jardinero, pero yo prefería hacerlo yo mismo. Era mi forma de mantener viva la memoria de mi esposa. El teléfono sonó de nuevo. Era Bárbara. Hola, papá. Hugo me dijo que hoy estabas un poco decaído. ¿Te sientes bien? Su voz sonaba preocupada, pero también había algo más, algo que no lograba identificar. Estoy bien, hija. Solo un poco cansado. Hubo un silencio incómodo. Papá, sobre los papeles que te llevó Hugo, es importante que los firmes pronto. Son para tu beneficio, para que no tengas problemas con Hacienda. ¿Qué problemas con Hacienda, Bárbara? Siempre he pagado mis impuestos. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. No, papá. No es que hayas hecho algo malo. Es solo que, bueno, es complicado de explicar por teléfono. Mañana voy a verte y hablamos con calma. Después de colgar, me di cuenta de que mi hija también estaba actuando de manera extraña. Había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera practicado lo que me iba a decir. ¿Cuándo había dejado de ser espontánea conmigo? ¿Cuándo había comenzado a tratarme como si fuera un niño que necesita que le expliquen las cosas de manera simple? Esa noche no pude dormir. Cada ruido de la casa me sobresaltaba. Por primera vez en años, me sentí inseguro en mi propio hogar. Caminé hasta el dormitorio principal, donde todavía conservaba todas las cosas de Leticia. Su perfume seguía en el tocador, su cepillo de cabello en el mismo lugar donde lo había dejado la última vez. Leticia, susurré en la oscuridad, tenías razón sobre Hugo. Perdóname por no haberte hecho caso.
Abrí el cajón de su mesa de noche, donde guardaba sus joyas. El collar de perlas que le había regalado para nuestro 20º aniversario seguía allí, junto con los aretes que habían sido de su madre. Al menos esto no se lo habían llevado todavía. En el fondo del cajón, mis dedos tocaron algo que no recordaba haber visto antes. Era un sobre cerrado, con mi nombre escrito en la caligrafía de Leticia. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Cómo era posible que no lo hubiera visto antes? El sobre estaba sellado y tenía fecha de hace 4 años, un año antes de que ella muriera. Lo sostuve entre mis manos, temblando. Leticia había escrito algo para mí, algo que había guardado en secreto. Con cuidado, abrí el sobre. Adentro había una carta y una pequeña llave dorada que no reconocí. Con las manos temblorosas, desdoblé la carta de Leticia. Su letra, siempre tan cuidada y elegante, me transportó inmediatamente a todos esos años compartidos. Mi querido Benjamín, comenzaba, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, y probablemente estás enfrentando problemas que yo temía que llegaran. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras continuaba leyendo. Conozco tu corazón noble, mi amor. Siempre has creído en lo mejor de las personas, especialmente de nuestra familia. Pero he notado cosas que me preocupan profundamente. Hugo no es el hombre que aparenta ser, y me duele decir que nuestra Bárbara está cambiando bajo su influencia. La carta continuaba. Durante mis últimos meses, cuando estaba enferma, escuché conversaciones que no debía haber escuchado. Hugo hablaba por teléfono sobre nuestras propiedades, sobre tu pensión, sobre planes para el futuro que no te incluían como dueño de tu propia vida. Bárbara lo defendía, decía que era, por tu bien, que eras demasiado confiado para manejar las finanzas. Me detuve un momento, limpiándome las lágrimas. Leticia había sabido todo esto y nunca me había dicho nada directamente. Pero por supuesto, ella conocía mi carácter. Sabía que yo nunca habría creído algo así de mi propia hija sin pruebas contundentes. Por eso he tomado precauciones, continuaba la carta. La pequeña llave que encontraste abre una caja de seguridad en el Banco Central, sucursal del centro. El número es 2847. Allí encontrarás documentos que te protegerán, copias de todo lo importante, y algo más que te dará fuerzas para enfrentar lo que viene. Mi corazón latía aceleradamente. Leticia había estado preparándose para esto, protegiéndome incluso después de su muerte. Benjamín, recuerda que un hombre no se define por lo que le quitan, sino por cómo responde cuando le quitan todo. Tú eres más fuerte de lo que crees, y más inteligente de lo que ellos imaginan. La carta terminaba, no permitas que te traten como un estorbo en tu propia vida. Esta casa, todo lo que construimos juntos, es tuyo por derecho. Pero más importante que cualquier propiedad es tu dignidad. Lucha por ella, mi amor. Yo estaré contigo en cada paso que des. Con todo mi amor eterno, tu Leticia. Guardé la carta contra mi pecho y lloré como no había llorado desde el funeral. Pero estas no eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud y determinación. Mi esposa, incluso en sus últimos días, había pensado en mi bienestar. Había sido mi guardiana silenciosa, preparando el camino para que yo pudiera defenderme. Al día siguiente, muy temprano, me dirigí al banco. Era un edificio viejo pero elegante en el centro de la ciudad, donde Leticia y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta corriente cuando éramos jóvenes. El empleado me guió hasta la sala de cajas de seguridad en el sótano. Mis manos temblaron al insertar la llave. Dentro de la caja había varios documentos cuidadosamente organizados en carpetas. La primera contenía copias de todos los papeles de la casa, escrituras, certificados de propiedad, recibos de pagos del impuesto predial. Todo estaba a mi nombre, como correspondía. La segunda carpeta contenía algo que me sorprendió: fotografías de Hugo entrando y saliendo de oficinas inmobiliarias, imágenes de él reuniéndose con hombres que no conocía, copias de cheques con su firma. Leticia había contratado a alguien para que lo siguiera. También había grabaciones en pequeños casetes, conversaciones telefónicas donde Hugo hablaba sobre convencer al viejo y acelerar el proceso. Pero lo que más me impactó fue la tercera carpeta. Contenía documentos de una cuenta bancaria que desconocía por completo. Leticia había estado ahorrando en secreto durante años, depositando pequeñas cantidades de dinero que guardaba de los gastos de la casa. Para emergencias, había escrito en una nota adjunta: para cuando necesites comenzar de nuevo. La cantidad era considerable. Suficiente para vivir dignamente por muchos años, suficiente para contratar a los mejores abogados, suficiente para demostrar que no era el viejo patético que Hugo creía que era.
Salí del banco con una sensación completamente diferente. Por primera vez en meses, me sentía como el hombre que había sido antes, el que había trabajado duro para construir una vida, el que había criado a una familia, el que había amado profundamente a una mujer extraordinaria. Regresé a casa y esperé. A las 3 de la tarde, como había prometido, llegó Bárbara. Venía sola, algo que me pareció curioso. «Hola, papá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo amaneciste?». Su voz sonaba forzadamente alegre. «Bien, hija. Muy bien». Me senté en mi sillón y la observé detenidamente. Era hermosa, se parecía mucho a Leticia cuando era joven. Pero había algo en su expresión que me dolía ver, una dureza que no recordaba de antes. «Papá, quería hablar contigo sobre los documentos de ayer». Se sentó en el sofá, al borde, como si estuviera lista para salir corriendo. «Es importante que los firmes pronto. Hugo está muy preocupado por tu situación legal». «¿Qué situación legal, Bárbara?». Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro estaba ardiendo. «Hasta donde yo sé, no tengo problemas con la ley». Ella se removió incómoda. «Bueno, no es que tengas problemas. Es que, mira, papá, a tu edad es normal que se te olviden cosas. Los impuestos, los pagos, las fechas. Hugo solo quiere ayudarte a organizarte mejor». «Se me olvidan cosas». La frase me molestó profundamente. «Bárbara, tengo 70 años, no 90. Mi mente está perfectamente clara». «Sí, sí, por supuesto», se apresuró a decir. «Es solo que, bueno, vivir solo en esta casa tan grande no es bueno para ti. Necesitas compañía, necesitas que alguien te cuide». «¿Quién dice que necesito que me cuiden?». «Papá, todos lo vemos. Hugo, yo, hasta los vecinos han comentado que te ven despistado últimamente». Mentía, y yo lo sabía. Los vecinos, especialmente Matilde de la casa de al lado, siempre me saludaban con cariño y nunca habían mencionado nada sobre mi supuesta confusión. «Bárbara», le dije, mirándola directamente los ojos, «¿tú realmente crees que soy incapaz de cuidar de mí mismo?». Hubo un silencio incómodo. Por un momento, vi un destello de la niña que había sido, la que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Pero desapareció rápidamente. «No es eso, papá. Es que Hugo y yo queremos lo mejor para ti. Hemos pensado que podrías venir a vivir con nosotros. Los niños te extrañan, sería bueno para todos». «¿Y qué pasaría con esta casa?». «Bueno», vaciló, «podríamos venderla. O rentarla. El dinero sería para ti, para tu comodidad». Ahí estaba. La verdad finalmente salía a la luz. ¿Venderla? ¿Esta casa donde naciste, donde creciste? «Papá, es solo una casa. Lo importante es la familia, estar juntos». Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín de Leticia brillaba bajo el sol de la tarde. «¿Sabes qué, Bárbara? Tienes razón en algo. Lo importante es la familia. Pero una familia de verdad no engaña, no miente, no llama patético a quien ama». Se puso pálida. «¿De qué hablas, papá?». «Hablo de la llamada que escuché ayer. La conversación de Hugo con su amigo, donde confesó que ya habían vendido mi casa». El rostro de Bárbara se descompuso completamente. Sus mejillas se pusieron rojas y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido descubierta. «Papá, ¿puedo explicarte?». «No hay nada que explicar», la interrumpí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. «Escuché todo claramente. Tu esposo me llamó patético, dijo que había firmado la venta de mi casa sin darme cuenta, se burló de mi confianza». Bárbara se hundió en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «No era la intención que te enteraras así», murmuró. «Hugo no debió haber hablado de esa manera, pero papá, en el fondo, lo hicimos pensando en ti». «¿Pensando en mí?». La frase me indignó tanto que tuve que hacer un esfuerzo por no gritar. «¿Robarme mi casa es pensar en mí?». «No es robar». Se levantó bruscamente, mostrando por primera vez su verdadero carácter. «Esta casa está deteriorándose. Los gastos son enormes, tú no puedes mantenerla, y nosotros no podemos seguir ayudándote económicamente todos los meses». Ahí estaba otra mentira. Yo nunca les había pedido ayuda económica. Mi pensión era modesta pero suficiente para mis gastos. ¿Ayudarme económicamente? ¿Cuándo te he pedido dinero, Bárbara? Bueno, no directamente,
Pero comenzó a balbucear, buscando argumentos que no existían. Hugo dice que en el futuro vas a necesitar cuidados especiales, una residencia para adultos mayores, tratamientos médicos. Todo eso cuesta mucho dinero. Hugo dice. Repetí con amargura. ¿Y tú qué dices, Bárbara? ¿Qué piensa mi hija, no la esposa de Hugo? Ella se quedó callada, mirando al suelo. En ese silencio encontré mi respuesta. Mi hija había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por una mujer que priorizaba los deseos de su marido por encima del respeto hacia su padre. Mira, papá, dijo finalmente, con un tono más duro, entiendo que estés molesto, pero esto ya está hecho. La casa se vendió, los papeles están firmados, el dinero ya se depositó. No podemos echarnos para atrás ahora. ¿El dinero se depositó? ¿En qué cuenta? En una cuenta que abrimos para ti. Es por seguridad, para que no tengas que preocuparte por manejar cantidades grandes de dinero. Cada palabra era como una bofetada. No solo me habían robado mi casa, sino que también controlaban el dinero de la venta. Me habían convertido en un prisionero en mi propia vida. Necesito ver esos documentos, le dije con firmeza. Quiero ver exactamente qué fue lo que firmé. Papá, no te van a decir nada nuevo. Son papeles legales muy complicados. Hugo puede explicarte todo mejor que yo. No quiero que Hugo me explique nada. Quiero ver los documentos. Ahora. Bárbara suspiró con exasperación. Están en casa de Hugo. Si quieres, mañana los traemos y... No. Vamos ahora mismo a buscarlos. Papá, Hugo está trabajando, no podemos molestarlo. Bárbara, la interrumpí, y algo en mi tono hizo que me mirara con atención. Soy tu padre. He trabajado durante 50 años para construir todo esto. He criado, he amado, he respetado. Lo mínimo que merezco es ver los documentos de la venta de mi propia casa. Hubo algo en mi voz que la hizo reconsiderar. Tal vez por primera vez en meses vio al hombre que había sido, no al viejo patético que Hugo había pintado en su mente. Está bien, dijo reluctantly. Vamos a casa, pero Hugo va a estar muy molesto por la interrupción. El trayecto en auto fue tenso y silencioso. Yo observaba las calles de mi barrio, preguntándome cuántas veces más podría verlas. Cuando llegamos a la casa de Bárbara y Hugo, una construcción moderna en una zona residencial exclusiva, me di cuenta de algo que antes no había notado. Vivían mucho mejor de lo que sus ingresos aparentes podían permitir. Hugo estaba en su estudio, hablando por teléfono cuando entramos. Al vernos, su expresión cambió drásticamente. Te llamo después, dijo rápidamente y colgó. Benjamín, qué sorpresa. ¿Todo bien? Quiero ver los documentos de la venta de mi casa. Su sonrisa se desvaneció. Perdón. Los documentos que firmé. Quiero verlos todos. Hugo miró a Bárbara, quien le hizo una seña que no pude interpretar. Por supuesto, suegro, pero puedo preguntar por qué el interés súbito. Porque es mi casa y tengo derecho a saber qué fue exactamente lo que vendí, a quién, y por cuánto. Hugo se dirigió a un archivo y sacó una carpeta gruesa. Aquí están todos los documentos. Pero le advierto que son papeles muy técnicos, llenos de terminología legal que puede resultar confusa. Tomé la carpeta y comencé a revisarla. Hugo tenía razón en algo, eran documentos complicados, llenos de lenguaje jurídico. Pero había cosas que cualquiera podía entender. El precio de venta, por ejemplo. Y cuando lo vi, mi sangre se heló. ¿2 millones de pesos? Pregunté, sin poder creer lo que veía. Mi casa se vendió por 2 millones de pesos. Sí, dijo Hugo, tratando de sonar casual. Es un buen precio, considerando las condiciones actuales del mercado. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Esa casa valía al menos el doble, probablemente más. Estaba ubicada en una zona que se había revalorizado mucho en los últimos años, tenía un terreno grande, y la construcción, aunque antigua, estaba en excelentes condiciones. ¿Y dónde está ese dinero? En la cuenta que abrimos para usted. Aquí tiene el comprobante. Me mostró un papel del banco con mi nombre, pero cuando vi el saldo, quise gritar. Aquí dice que hay 300,000 pesos en la cuenta. Exacto. El resto se utilizó para pagar impuestos, comisiones del notario, gastos de escrituración. 1,700,000 pesos en gastos. Hugo comenzó a ponerse nervioso. Bueno, también se pagaron algunas deudas que usted tenía. ¿Qué deudas?
Yo no tengo deudas. Suegro, usted nos debe dinero a nosotros. Los gastos médicos de Leticia, los préstamos que nos pidió el año pasado. Era otra mentira, y una particularmente cruel. Los gastos médicos de Leticia habían sido cubiertos por el Seguro Social, y yo nunca les había pedido dinero prestado. Pero Hugo tenía documentos que supuestamente probaban lo contrario. ¿Esto es lo que firmé?, pregunté, señalando un pagaré con mi firma donde aparentemente yo reconocía una deuda de 1 millón de pesos. Sí, papá, intervino Bárbara. ¿No recuerdas? Fue cuando mamá estaba muy enferma, necesitábamos dinero para tratamientos especiales. Pero yo sí recordaba ese día. Hugo me había traído esos papeles diciéndome que eran formularios del seguro médico. Yo había firmado confiando en su palabra, nunca imaginando que estaba firmando reconocimientos de deuda falsos. Ustedes me engañaron, dije, sintiendo como la rabia crecía en mi pecho. Me hicieron firmar documentos mintiendo sobre su contenido. Papá, no es así, comenzó Bárbara, pero Hugo la interrumpió. Benjamín, sé que esto es confuso para usted, pero todo está perfectamente legal. Tiene su dinero en el banco, tiene garantizada una casa donde vivir con nosotros, no tiene que preocuparse por nada más. ¿Una casa donde vivir con ustedes? Como su huésped, como su carga. Como nuestro padre, dijo Bárbara, pero sus palabras sonaban huecas. No, respondí, levantándome con toda la dignidad que pude reunir. Un padre se respeta, se consulta, se incluye en las decisiones. Lo que ustedes han hecho conmigo es tratarme como a un incapaz mental. Hugo se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que tanto odiaba. Suegro, entiendo su molestia, pero a veces los adultos mayores se confunden con los números, con los papeles legales. Es normal. Por eso estamos nosotros, para ayudarlo. Esa fue la gota que derramó el vaso. Adultos mayores confundidos, repetí. Hugo, tengo 70 años, no soy un niño ni un enfermo mental. Y definitivamente no soy un patético, como le dijiste a tu amigo por teléfono. Su rostro se puso completamente pálido. Yo, no sé de qué habla. Sé exactamente de qué hablo. Escuché toda la conversación. Sé que se burlaron de mí, que me llamaron ingenuo, que celebraron haberme engañado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hugo y Bárbara se miraron, y en esa mirada vi la confirmación de todo lo que había sospechado. En ese momento de silencio absoluto, algo cambió dentro de mí. Durante meses había sido el anciano sumiso que ellos querían que fuera, pero la humillación tenía un límite. Me irguí todo lo que pude y los miré con una serenidad que los desconcertó. Hugo, dije con voz pausada, durante 3 años has estado en mi casa, has comido en mi mesa, has fingido respeto hacia mí. Pensé que eras un buen hombre para mi hija, alguien que la haría feliz y que me daría nietos que pudiera amar. Hugo trató de interrumpir, pero levanté la mano para silenciarlo. No he terminado. Durante todo este tiempo, has estado planeando robarme. No hay otra palabra para lo que han hecho. Robar. Y lo peor de todo es que convenciste a mi propia hija de que participara en este engaño. Bárbara comenzó a llorar, pero eran lágrimas de frustración, no de arrepentimiento. Papá, no entiende la situación completa. Esa casa es demasiado para usted. Los gastos, el mantenimiento, la soledad. Pensamos que era lo mejor. ¿Lo mejor? ¿Mentirme era lo mejor? ¿Falsificar documentos era lo mejor? ¿Burlarse de mí como si fuera un tonto era lo mejor? Hugo recuperó un poco de compostura e intentó tomar control de la situación. Benjamín, sé que está molesto, pero las cosas ya están hechas. La casa ya se vendió, los papeles están firmados ante notario. No hay vuelta atrás. Lo mejor es que acepte la situación y sigamos adelante como una familia. ¿Como una familia? La pregunta salió cargada de ironía. Hugo, las familias se construyen sobre respeto y confianza. Ustedes destruyeron ambas cosas. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volví para mirarlos una última vez. Tienen razón en algo, no hay vuelta atrás. Pero no en el sentido que ustedes piensan. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Hugo, y por primera vez detecté un matiz de preocupación en su voz. Quiere decir que el patético viejo que conocían ya no existe, y van a descubrir que subestimaron gravemente al hombre que realmente soy. Salí de esa casa con paso firme, dejándolos con sus dudas y su culpa. El aire de la tarde me pareció más limpio, como si finalmente pudiera respirar después de meses de asfixia emocional.
De camino a casa, pasé por la oficina del abogado Pablo Morales, un hombre mayor que había manejado algunos asuntos legales para Leticia y para mí en el pasado. Su secretaria me informó que estaba con un cliente, pero cuando le dije que era urgente, Pablo salió a recibirme inmediatamente. Benjamín, qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? Su sonrisa era genuina, algo que no había visto en mi propia familia en mucho tiempo. Pablo, necesito su ayuda. Creo que he sido víctima de un fraude. Su expresión cambió inmediatamente. Pase a mi oficina. Cuénteme todo con detalle. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. Pablo tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente hacía preguntas específicas, y cuando le mostré los documentos que había copiado en casa de Hugo, su semblante se volvió serio. Benjamín, esto es muy grave. Si lo que me está contando es cierto, estamos hablando de fraude, falsificación de documentos, y posiblemente abuso de confianza agravado. ¿Hay algo que podamos hacer? Definitivamente. Pero necesito que me traiga todos los documentos originales que pueda conseguir, y también necesitamos evidencia de las mentiras que le dijeron para hacerle firmar esos papeles. Le conté sobre las grabaciones que Leticia había dejado en la caja de seguridad. Pablo se mostró muy interesado. Esas grabaciones podrían ser evidencia crucial. También necesito que escriba todo lo que recuerda sobre las conversaciones donde lo engañaron, con fechas exactas si es posible. ¿Cuánto tiempo puede tomar todo esto? Los procedimientos legales pueden ser lentos, pero con la evidencia que describe, podríamos solicitar medidas cautelares inmediatas para proteger sus intereses. Lo primero es presentar una denuncia penal. Salí de la oficina de Pablo con una sensación extraña. Por primera vez en meses, sentía que había recuperado algo de control sobre mi vida. Pero también sabía que estaba declarándole la guerra a mi propia familia, y eso me dolía profundamente. Esa noche, sentada en mi cocina con una taza de café, reflexioné sobre todo lo que había pasado. ¿En qué momento había comenzado a perder el respeto de mi hija? ¿Cuándo había dejado de ser el padre que ella admiraba para convertirme en el estorbo que querían remover? Recordé una conversación que tuve con Leticia poco antes de que muriera. Estaba muy débil, pero su mente seguía clara. Benjamín, me había dicho, prométeme que nunca vas a dejar que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres. Un hombre mantiene su dignidad hasta el último día de su vida. En ese momento no entendí por qué me pedía esa promesa. Ahora me daba cuenta de que ya había visto las señales de lo que estaba por venir. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Hugo. Benjamín, necesitamos hablar. Bárbara está muy alterada por la conversación de esta tarde. No tengo nada más que hablar con ustedes. Suegro, sé que está molesto, pero no puede tomar decisiones importantes cuando está emocionalmente alterado. Mañana, cuando esté más calmado, podemos. Hugo, lo interrumpí, ya no soy tu suegro. Y definitivamente no estoy emocionalmente alterado. Por primera vez en meses, estoy pensando con total claridad. ¿Qué significa eso? Significa que mañana voy a presentar una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Cuando Hugo habló de nuevo, su voz había perdido toda pretensión de amabilidad. Benjamín, no sé qué le habrán dicho, pero usted firmó esos documentos voluntariamente. Tenemos testigos. Sí, testigos que estaban cómplices en el engaño. Pero yo también tengo evidencia, Hugo. Más evidencia de la que te imaginas. ¿De qué está hablando? De grabaciones de tus conversaciones. De documentos que prueban que me mentiste sobre el contenido de lo que estaba firmando. De evidencia que demuestra que el precio de venta fue muy inferior al valor real de la propiedad. Esta vez el silencio fue aún más largo. Podía imaginar a Hugo procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Benjamín, dijo finalmente, y su tono había cambiado completamente, creo que está exagerando la situación. Podemos resolver esto en familia, sin necesidad de involucrar a abogados o autoridades. ¿Ahora quieres resolver las cosas en familia? Cuando me robaste mi casa, ¿pensaste en la familia? Cuando te burlaste de mí con tus amigos, ¿pensaste en la familia? Yo nunca, mire, tal vez me expresé mal en esa conversación telefónica, pero... Hugo, la conversación que escuché fue muy clara. No había ambigüedad en tus palabras ni en tu tono. Está bien, está bien. Tal vez dije cosas que no debía haber dicho. Pero el asunto de la casa realmente era por su bien.
Usted no puede manejar una propiedad tan grande a su edad. Esa decisión era mía, no tuya. Benjamín, seamos realistas. Usted está mayor, a veces se confunde. Basta. Mi voz sonó más dura de lo que había pretendido. No estoy confundido, Hugo. Veo la situación con perfecta claridad. Ustedes me estafaron, y ahora van a enfrentar las consecuencias. ¿Y qué va a pasar con Bárbara? ¿Con sus nietos? ¿Realmente va a destruir a su propia familia por una casa? Era un golpe bajo, y Hugo lo sabía, pero ya no iba a permitir que manipulara mis emociones. Mi familia se destruyó el día que decidieron tratarme como a un objeto que podían mover a su conveniencia. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy defendiendo lo que es mío. Colgué el teléfono y apagué las luces de la casa. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez desde la muerte de Leticia, me sentía como el hombre que había sido, alguien que valía la pena respetar. Al amanecer del día siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en años. Después de desayunar, me dirigí nuevamente al banco para recoger todos los documentos de la caja de seguridad de Leticia. Esta vez los estudié con más detenimiento, y lo que encontré me confirmó que mi esposa había sido increíblemente previsora. Entre los papeles había una evaluación del valor real de la casa, hecha por un perito evaluador apenas 6 meses antes de su muerte. Según ese documento, la propiedad valía al menos 4 millones de pesos, el doble de lo que Hugo había declarado como precio de venta. También encontré copias de conversaciones de WhatsApp que alguien había impreso, donde Hugo discutía con una persona llamada socio sobre acelerar el proceso con el viejo y sacar el máximo provecho antes de que se dé cuenta. Pero lo más revelador eran las grabaciones. Leticia había logrado grabar varias conversaciones telefónicas de Hugo, probablemente usando algún dispositivo que había instalado secretamente en la casa. En una de ellas, escuché a Hugo hablando con lo que parecía ser un notario corrupto sobre cómo hacer que los documentos parezcan legítimos y asegurar que el viejo no entienda lo que está firmando. Con toda esta evidencia, me dirigí a la oficina de Pablo Morales. Cuando le mostré los documentos y le reproduje parte de las grabaciones, su expresión se volvió grave. Benjamín, esto es mucho más serio de lo que pensé inicialmente. No solo es fraude, sino que hay evidencia de una conspiración criminal. Ese notario que mencionan en las grabaciones también está en problemas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a presentar una denuncia penal completa y solicitar que se congelen inmediatamente todos los activos relacionados con la venta. También vamos a pedir que se anule la transacción por vicio en el consentimiento. Pablo comenzó a trabajar inmediatamente en los documentos legales. Mientras tanto, yo me dirigí a la notaría donde supuestamente se había formalizado la venta. Quería hablar con el notario personalmente, pero cuando llegué, me informaron que el licenciado Elías Sandoval había salido de la ciudad por asuntos familiares urgentes y no se sabía cuándo regresaría. Eso me pareció muy sospechoso. Pedí hablar con algún empleado que hubiera estado presente durante la firma de mis documentos. Una secretaria joven, muy nerviosa, me atendió. Señor, yo no estaba aquí ese día, tartamudeó. Fue mi día libre. ¿Y quién más estaba presente además del notario? No lo sé. Tendría que revisar los registros. Era evidente que la muchacha sabía más de lo que decía, pero también era claro que tenía miedo. Decidí no presionarla más y me retiré, pero no antes de solicitar copias certificadas de todos los documentos relacionados con la venta de mi casa. Cuando regresé a casa al mediodía, encontré a Bárbara esperándome en la entrada. Tenía los ojos rojos de llorar y parecía no haber dormido en toda la noche. Papá, necesitamos hablar, me dijo con voz quebrada. Por favor, déjame explicarte todo. La hice pasar, pero esta vez no le ofrecí café ni traté de hacerla sentir cómoda. Me senté en mi sillón y esperé a que hablara. Papá, sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que debimos haberte consultado, pero la situación era muy complicada. ¿Qué situación, Bárbara? Ella se removió incómoda en el sofá. Hugo tiene deudas. Grandes deudas. Con gente peligrosa. Esta revelación me sorprendió, pero también me llenó de una nueva indignación. ¿Entonces vendieron mi casa para pagar las deudas de juego de tu marido? No eran de juego, se apresuró a aclarar. Eran inversiones que salieron mal. Hugo había puesto dinero en unos negocios que resultaron ser fraudulentos. Perdió todos nuestros ahorros y además quedó debiendo. Y decidieron que yo debía pagar por sus errores. No fue así, papá.
Al principio Hugo iba a pedir un préstamo bancario, pero los intereses eran altísimos. Entonces pensamos que tal vez podrías ayudarnos temporalmente. ¿Temporalmente? Bárbara, vendieron mi casa. Eso no es temporal. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. La idea original era pedirte prestado usando la casa como garantía. Pero cuando fuimos al banco, nos dijeron que por tu edad sería muy difícil aprobar el préstamo. Entonces el ejecutivo nos sugirió que sería más fácil si la casa estaba a nuestro nombre. ¿Y no se les ocurrió preguntarme si yo estaba de acuerdo? Hugo dijo que te íbamos a explicar todo después de resolver el problema, que una vez que pagáramos las deudas, te regresaríamos la casa. Bárbara, ¿tú realmente creíste eso? ¿En serio pensaste que Hugo iba a regresarme mi casa una vez que la tuviera en sus manos? Ella no respondió, pero su silencio fue elocuente. En el fondo, sabía que las intenciones de Hugo nunca habían sido honorables. ¿Y qué pasó con el dinero de la venta? Porque según los documentos que vi, solo hay 300,000 pesos en la cuenta que abrieron para mí. Se usó para pagar las deudas de Hugo. ¿Todas? 1.700.000 pesos en deudas. Bárbara se quebró completamente. No, papá, no todas. Hugo usó parte del dinero para otros gastos. Dijo que era una compensación por todos los problemas que había tenido que resolver. Cada palabra era como un clavo en mi corazón. No solo me habían robado, sino que Hugo había tenido la audacia de considerarlo una compensación por sus servicios. Bárbara, le dije con voz pausada, durante 30 años te crié para que fueras una mujer íntegra, honesta, con valores. ¿Qué pasó con esa mujer? Papá, yo no quería que pasara así. Pero Hugo me convenció de que era lo mejor para todos. Me dijo que tú no podrías manejar el estrés de saber sobre sus problemas, que era mejor resolver todo sin preocuparte. ¿Y la conversación donde se burló de mí? Eso también era para mi bien. Bárbara se cubrió el rostro con las manos. Eso fue horrible. Yo le reclamé cuando me enteré, pero él dice que estaba frustrado, que no lo decía en serio. ¿Tú le crees? Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, Bárbara levantó la vista. No, papá, ya no le creo nada. Era la primera vez en meses que mi hija mostraba un destello de la persona que había sido antes de casarse con Hugo. Pero era demasiado tarde para las disculpas. Bárbara, aprecio que hayas venido a contarme la verdad. Pero el daño ya está hecho. No solo perdí mi casa, perdí la confianza en mi propia familia. Papá, podemos arreglar esto. Yo puedo hablar con Hugo, puedo presionarlo para que encuentre la manera de devolverte tu casa. ¿Con qué dinero? Ya gastaron todo lo que robaron. No lo sé, pero tiene que haber una manera. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín de Leticia seguía ahí, pero ya no me pertenecía. En unos días, probablemente vendría el nuevo dueño a evaluar qué cambios quería hacer. Bárbara, esta mañana presenté una denuncia penal contra Hugo. Y aunque me duela decirlo, contra ti también. Ella se puso pálida. ¿Qué? Tienes derecho a saber que van a citarte a declarar. El fiscal va a querer escuchar tu versión de los hechos. Papá, no puedes hacer esto. Somos familia. Las familias no se roban entre ellas, Bárbara. Lo que ustedes hicieron es un delito, y van a enfrentar las consecuencias. ¿Y qué va a pasar con mis hijos? Con tus nietos. Era la misma manipulación emocional que había usado Hugo, pero viniendo de mi hija dolía el doble. Tus hijos van a aprender que las acciones tienen consecuencias. Y tal vez eso los convierta en mejores personas de lo que han sido sus padres. Bárbara se levantó bruscamente. Papá, si haces esto, vas a destruir a nuestra familia para siempre. Nuestra familia se destruyó el día que decidieron traicionarme. Yo solo estoy defendiendo mi dignidad. Ella se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Papá, por favor, piénsalo bien. Una vez que esto llegue a los tribunales, no habrá vuelta atrás. Tienes razón, le respondí. No habrá vuelta atrás. Pero eso se decidió cuando ustedes eligieron el camino del engaño. Cuando se fue, me senté nuevamente en mi sillón. La casa se sentía más vacía que nunca, pero por primera vez en meses, también se sentía honesta. No había más mentiras, no más pretensiones, no más humillaciones disfrazadas de cariño familiar. Esa tarde recibí una llamada de Pablo. Benjamín, tengo noticias.
El fiscal aceptó la denuncia y ya ordenó una investigación preliminar. También logramos que congelen la cuenta donde depositaron el dinero de la venta. ¿Qué significa eso? Que Hugo ya no puede tocar ese dinero hasta que se resuelva el caso. Y si logramos probar el fraude, que estoy seguro de que lo haremos, la venta se anulará y usted recuperará su casa. Por primera vez en días, sonreí. ¿Cuánto tiempo puede tomar todo esto? Con la evidencia que tenemos, especialmente las grabaciones, yo diría que en unos 3 meses podríamos tener una resolución favorable. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado desde la llamada de Hugo: esperanza. Leticia había tenido razón al preparar toda esa evidencia. Incluso después de muerta, seguía protegiéndome. Los siguientes días transcurrieron en una extraña mezcla de tensión y liberación. Por las mañanas me despertaba recordando que mi casa ya no era mía, pero por las tardes recibía llamadas de Pablo con actualizaciones sobre el caso que me devolvían la esperanza. La investigación avanzaba más rápido de lo esperado. El miércoles por la mañana, mientras regaba las plantas del jardín que pronto tendría que abandonar, vi llegar un auto que no reconocí. Se bajó un hombre joven, bien vestido, con un portafolio en la mano. Se dirigió directamente hacia mí. «¿Señor Benjamín Morales?», preguntó con cortesía. «Sí, soy yo. Mi nombre es Moisés Herrera, soy investigador privado. Trabajo para el despacho del licenciado Morales. ¿Podríamos conversar unos minutos?». Lo invité a pasar. Moisés tenía unos 35 años, ojos inteligentes y una manera directa de hablar que me inspiró confianza inmediata. «Señor Benjamín, he estado investigando a Hugo Vargas durante los últimos días. Lo que hemos descubierto es bastante revelador». Sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa. «Su yerno tiene un historial de estafa similar a la que le hicieron a usted. Encontramos al menos 3 casos en los últimos 5 años donde ha engañado a personas mayores para quedarse con sus propiedades». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿3 casos más?» «Sí. En todos usó el mismo patrón. Se gana la confianza de la familia, identifica al miembro más vulnerable, generalmente un adulto mayor, y luego ejecuta una estafa sofisticada que involucra documentos falsos y chantaje emocional». Moisés abrió la carpeta y me mostró fotografías de Hugo entrando y saliendo de diferentes casas, siempre acompañado de un hombre que no reconocí. «¿Quién es ese hombre que está con él?». «Se llama Lidia Rentería, pero en realidad es un hombre llamado Luis Rentería. Es su cómplice principal. Se hace pasar por notario, por abogado, por contador, según lo que necesiten para cada estafa». «¿Y el verdadero notario, Elías Sandoval? También está involucrado. Recibe un porcentaje de cada estafa a cambio de falsificar los documentos y hacer que todo parezca legal». La información era abrumadora. No solo había sido víctima de un engaño familiar, sino de una operación criminal organizada. Las otras víctimas recuperaron sus propiedades. Moisés negó con la cabeza tristemente. 2 de ellas murieron antes de que pudieran hacer algo. La tercera, una señora de 80 años, perdió su casa y ahora vive en un asilo público. Su familia nunca supo lo que realmente había pasado. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo por lo que me habían hecho a mí, sino por todas esas personas indefensas que habían sido víctimas de Hugo y su banda. ¿Qué necesitan de mí para detener a estos criminales? Su testimonio va a ser crucial, señor Benjamín. Pero también necesitamos que nos ayude a tender una trampa». Moisés me explicó el plan. Pablo había coordinado con la fiscalía para organizar una operación encubierta. La idea era que yo contactara a Hugo fingiendo que quería resolver las cosas en familia y lo convenciera de reunirse conmigo junto con sus cómplices. Durante esa reunión, que sería grabada, esperaban que Hugo confesara detalles de la estafa que pudieran usar como evidencia adicional. «¿Es seguro?», pregunté. «Completamente. Tendremos agentes encubiertos vigilando toda la reunión, y usted llevará un dispositivo de grabación oculto». Acepté participar en la operación. Esa misma tarde llamé a Hugo. «Hugo, he estado pensando en nuestra situación. Tal vez fui demasiado duro el otro día». Su voz se notaba cautelosa. «Benjamín, me da mucho gusto escuchar eso. Bárbara ha estado muy preocupada. Quiero que nos reunamos mañana. Tú, Bárbara, y cualquier otra persona que necesites traer para resolver esto definitivamente». «¿Estás seguro? ¿No va a seguir adelante con, ya sabe, los abogados y todo eso?». «Prefiero resolver las cosas en familia,
Hugo, pero necesito que traigas todos los documentos originales y que me expliques exactamente cómo podemos arreglar la situación. Hugo aceptó inmediatamente. Quedamos de vernos al día siguiente a las 4 de la tarde en mi casa. Esa noche apenas pude dormir. No por nervios, sino por la anticipación de finalmente hacer justicia. Pensé en Leticia y en cómo se sentiría al saber que su evidencia serviría no solo para protegerme a mí, sino para evitar que otros ancianos fueran victimizados. Al día siguiente, Moisés llegó temprano para instalar el equipo de grabación. Era un dispositivo muy pequeño que se ocultaba fácilmente en mi camisa. También me colocó un micrófono diminuto que era prácticamente invisible. Recuerde, señor Benjamín, trate de que Hugo hable lo más posible sobre los detalles de cómo ejecutaron la estafa. Mientras más específico sea, mejor evidencia tendremos. A las 4 en punto llegó Hugo, pero no venía solo. Lo acompañaba el hombre que había visto en las fotografías de Moisés, y para mi sorpresa, también venía el notario Elías Sandoval. Benjamín, dijo Hugo con una sonrisa nerviosa, le presento a mi socio Luis Rentería y al licenciado Sandoval, quien manejó todos los trámites de su casa. Los tres hombres entraron a mi sala como si fueran los dueños del lugar. Hugo se sentó en mi sillón favorito sin pedirme permiso, un gesto que no pasó desapercibido. Bueno, suegro, comenzó Hugo, me da mucho gusto que haya reconsiderado su posición. Las familias deben mantenerse unidas. Sí, Hugo, pero necesito entender exactamente qué fue lo que pasó con mi casa. ¿Puedes explicarme todo desde el principio? Hugo miró a sus cómplices antes de responder. Claro, Benjamín. Como le dije, necesitábamos resolver un problema económico urgente. Su casa era la única garantía suficientemente valiosa para conseguir el dinero que necesitábamos. Pero ¿por qué no me dijeron la verdad desde el principio? Luis Rentería se inclinó hacia adelante. Señor Benjamín, la verdad es que a su edad, este tipo de decisiones pueden ser muy estresantes. Decidimos manejar todo nosotros para evitarle preocupaciones innecesarias. ¿Y cómo lograron que yo firmara la venta sin darme cuenta? El notario Sandoval sonrió con suficiencia. Fue bastante simple, en realidad. Preparamos los documentos de venta mezclados con otros papeles de rutina. Usted firmó todo sin leer, tal como esperábamos. ¿Y el precio de venta? ¿Por qué solo 2 millones cuando la casa vale mucho más? Hugo se relajó visiblemente, creyendo que yo había aceptado la situación. Bueno, suegro, tuvimos que venderla rápido. No había tiempo para buscar el mejor precio. Además, el comprador es amigo nuestro, nos hizo un favor al cerrar el trato tan rápidamente. ¿Amigo suyo? Sí, en realidad Luis aquí presente fue quien compró su casa. Todo quedó en familia, por decirlo así. Era exactamente lo que Moisés había sospechado. La casa no se había vendido a un tercero, sino al mismo cómplice de Hugo. Probablemente la iban a revender al precio real tan pronto como se calmaran las aguas. ¿Y qué pasó con el dinero que falta? Porque en la cuenta solo hay 300,000 pesos. Los tres hombres se miraron entre ellos. Finalmente, Hugo respondió con una sonrisa cínica. Benjamín, seamos realistas. Usted ya no necesita mucho dinero. A su edad, con gastos mínimos, 300,000 pesos le van a durar varios años. El resto se usó para gastos operativos. Gastos operativos. Comisiones del notario, impuestos, y por supuesto, una compensación para nosotros por todo el trabajo que tuvimos que hacer. Luis Rentería se rió abiertamente. Señor Benjamín, usted debería agradecernos. Le ahorramos todos los dolores de cabeza de manejar una propiedad tan grande. Ahora puede vivir tranquilo sin preocupaciones. ¿Y dónde exactamente esperan que viva? Con nosotros, por supuesto, dijo Hugo. Bárbara ya preparó un cuarto para usted. Va a estar muy cómodo. El notario Sandoval añadió, además, si algún día necesita más dinero, podemos ayudarlo a vender algunas otras cosas. Seguramente tiene joyas, objetos de valor. Ellos mismos se estaban incriminando con cada palabra. Era evidente que veían a los ancianos como presas fáciles y que tenían toda una metodología para despojarlos de sus bienes. Una pregunta más, les dije, manteniendo un tono calmado. ¿Han hecho esto antes? Es decir, ¿han ayudado a otras familias con situaciones similares? Hugo se puso alerta de repente. ¿Por qué pregunta eso? Simple curiosidad. Parece que tienen mucha experiencia en estos asuntos. Luis Rentería,
que parecía ser el más imprudente del grupo, respondió sin pensar: hemos manejado varios casos similares. La gente mayor a menudo necesita este tipo de ayuda para organizar sus finanzas. ¿Cuántos casos? No sé, tal vez 4 o 5 en los últimos años, continuó Luis, ignorando las miradas de advertencia de Hugo. ¿Y todas esas familias quedaron satisfechas con el resultado? Por supuesto, mintió descaradamente. Algunas personas necesitan que otros tomen decisiones por ellas. Es un servicio que prestamos. En ese momento supe que tenía toda la evidencia que necesitaba. Estos hombres no solo habían admitido haber estafado a múltiples víctimas, sino que habían dejado claro que lo consideraban un negocio legítimo. Bueno, les dije, levantándome lentamente, creo que ya entiendo perfectamente la situación. ¿Entonces estamos de acuerdo?, preguntó Hugo con alivio. Ya no va a seguir adelante con abogados ni denuncias. Oh, definitivamente voy a seguir adelante, respondí con una sonrisa. Pero no de la manera que ustedes esperan. La expresión de Hugo cambió inmediatamente. ¿Qué quiere decir? En ese momento se abrió la puerta y entraron 3 agentes de la policía judicial, seguidos por Moisés y Pablo. Señores, dijo uno de los agentes, quedan detenidos por los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La cara de Hugo se descompuso completamente cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Benjamín, ¿qué es esto? Esto, Hugo, es justicia. Y se llama, que el patético viejo no era tan patético después de todo, punto. El momento de la detención fue silencioso pero intenso. Hugo, Luis y el notario Sandoval fueron esposados sin resistirse, aunque en sus rostros se reflejaba una mezcla de shock y rabia. Hugo no dejaba de mirarme con incredulidad, como si no pudiera creer que el viejo patético lo hubiera derrotado. Benjamín, murmuró mientras uno de los agentes lo conducía hacia la puerta, esto va a destruir a Bárbara y a los niños. Eso debiste pensarlo antes de robarme, le respondí sin vacilar. Las decisiones tienen consecuencias, Hugo, algo que nunca aprendiste. Después de que se llevaron a los detenidos, Pablo se quedó conmigo para explicarme los siguientes pasos del proceso legal. Benjamín, con las confesiones que grabamos hoy, más toda la evidencia que ya teníamos, el caso está prácticamente resuelto. La fiscalía va a solicitar la anulación inmediata de la venta de su casa. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Con suerte, unas 2 semanas. El juez va a revisar toda la evidencia, pero dado que tenemos confesiones grabadas de los acusados admitiendo el fraude, no creo que haya complicaciones. Moisés añadió, también queremos que sepa que gracias a su valiente participación en esta operación, vamos a poder ayudar a las familias de las otras víctimas. Algunas de ellas van a poder recuperar parte de lo que perdieron. Esa información me llenó de una satisfacción profunda. No solo había recuperado mi dignidad y probablemente mi casa, sino que había ayudado a hacer justicia para otras familias que habían sufrido el mismo engaño. Esa noche, por primera vez en meses, cené tranquilo. Preparé la comida favorita de Leticia, un guiso sencillo que ella solía hacer los domingos, y me senté a comer mirando su fotografía en la mesa. Lo logramos, mi amor, le dije en voz baja. Tu plan funcionó perfectamente. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Bárbara, y su voz sonaba completamente diferente a como la había escuchado en meses. No había rastro de la arrogancia o condescendencia que había desarrollado bajo la influencia de Hugo. Papá, dijo, y pude escuchar que estaba llorando, vi las noticias. Arrestaron a Hugo. Sí, Bárbara, junto con sus cómplices. Papá, yo no sabía que él había hecho esto antes. No sabía que había estafado a otras personas. Su voz se quebró completamente. Cuando los policías vinieron a catear la casa, encontraron documentos de otras víctimas. Papá, había fotografías de ancianos, planes detallados de cómo engañarlos, era horrible. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé, papá. No sé nada. Los abogados me dijeron que probablemente voy a ser citada como testigo. Me preguntaron si yo sabía sobre las otras estafas, si era parte de la organización. ¿Y qué les dijiste? La verdad. Que solo sabía sobre tu casa, y que Hugo me había convencido de que era para ayudarte. Pero papá, después de ver esos documentos, me di cuenta de que nunca conocí realmente al hombre con quien me casé. Hubo un largo silencio. Finalmente, Bárbara continuó, papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podríamos vernos? Quiero disculparme contigo personalmente.
Quiero que mis hijos sepan lo que hicimos estuvo mal. Acepté verla, pero esta vez en territorio neutral. Quedamos de encontrarnos en el parque donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Cuando llegué, Bárbara ya estaba allí, sentada en una banca. Parecía haber envejecido años en las últimas semanas. Sus ojos estaban rojos de llorar y había perdido peso. A su lado estaban mis dos nietos, Sofía de 8 años y Diego de 6. «Abuelo», gritó Sofía cuando me vio, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. La abracé fuerte, dándome cuenta de cuánto había extrañado estos momentos simples pero preciosos. Diego, más tímido, se acercó lentamente. «Abuelo, ¿es cierto que papá es un malo?». La pregunta me partió el corazón. «Diego, tu papá tomó decisiones equivocadas. Eso no lo convierte en una mala persona, pero sí significa que tiene que enfrentar las consecuencias de sus actos». Bárbara se acercó con lágrimas en los ojos. «Papá, no sé cómo pedirte perdón por todo lo que pasó. No sé cómo explicarles a mis hijos que su madre participó en robarle a su abuelo. Bárbara, lo importante ahora es que aprendamos de esto y sigamos adelante». ¿Sigamos adelante? Papá, yo también podría ir a la cárcel. Los abogados me dijeron que aunque no conociera todos los detalles de la operación criminal de Hugo, el hecho de haber participado en engañarte me convierte en cómplice. Era cierto. Aunque Bárbara no hubiera sabido sobre las otras víctimas, había participado conscientemente en el engaño hacia mí. ¿Qué va a pasar con los niños si te arrestan? Mi hermana dice que puede cuidarlos temporalmente, pero papá, no quiero que crezcan pensando que su familia está llena de criminales. Me senté en la banca junto a ella, observando a mis nietos jugar en los columpios. Eran inocentes en todo esto, víctimas igual que yo de las decisiones egoístas de sus padres. Bárbara, hay algo que necesitas entender. Lo que más me dolió no fue perder la casa o el dinero. Fue perder el respeto de mi propia hija. Lo sé, papá, y no sé si algún día podrás perdonarme. El perdón se gana, Bárbara, con acciones, no con palabras. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. ¿Qué puedo hacer? Primero, coopera completamente con las autoridades. Cuenta todo lo que sepas sobre Hugo y sus negocios. Segundo, busca ayuda psicológica para entender cómo llegaste a justificar traicionar a tu propio padre. Y tercero, asegúrate de que mis nietos crezcan entendiendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Y nosotros? Nuestra relación. Eso va a depender de ti, Bárbara. De las decisiones que tomes de aquí en adelante. Los niños regresaron corriendo hacia nosotros. Sofía se subió a mis piernas. Abuelo, ¿cuándo podemos ir a visitarte a tu casa otra vez? Pronto, princesa. Muy pronto voy a recuperar mi casa y entonces podrán visitarme cuando quieran. Diego me miró con sus ojos grandes e inocentes. Abuelo, ¿tú nos vas a seguir queriendo aunque papá haya hecho cosas malas? La pregunta me emocionó profundamente. Diego, ustedes son mis nietos y los voy a querer para siempre, sin importar lo que pase. Ustedes no son responsables de las decisiones de sus padres. Bárbara se quebró otra vez. Papá, no merezco que seas tan bueno con ellos después de lo que te hice. No lo hago por ti, Bárbara. Lo hago por ellos. Y porque es lo que Leticia habría querido. Nos quedamos en el parque hasta que comenzó a oscurecer. Cuando nos despedimos, Bárbara me abrazó fuerte. Papá, voy a hacer todo lo posible por arreglar esto. Te lo prometo. Las promesas se cumplen, Bárbara. No se hacen. Mientras caminaba de regreso a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado. En pocas semanas había perdido y recuperado mucho más que una casa. Había perdido la confianza en mi familia, pero había recuperado mi autoestima. Había perdido la ilusión de una vejez tranquila rodeado de seres queridos, pero había ganado la certeza de que podía defenderme por mí mismo. Al llegar a casa, encontré un mensaje de Pablo en mi contestadora. Benjamín, tengo excelentes noticias. El juez aceptó nuestra solicitud y declaró nula la venta de su casa. A partir de mañana, usted vuelve a ser oficialmente el propietario. También congelaron todas las cuentas de Hugo y sus cómplices. Es muy probable que pueda recuperar la mayor parte del dinero que le robaron. Me senté en mi sillón favorito y miré alrededor de mi sala. Pronto todo esto volvería a ser oficialmente mío, pero más importante aún, ya había recuperado algo que nadie podía quitarme, mi dignidad. Esa noche, antes de dormir, abrí la cómoda de Leticia y saqué la carta que me había dejado.
La leí una vez más, y cuando llegué a la parte donde decía un hombre no se define por lo que le quitan, sino por cómo responde cuando le quitan todo, sonreí. Gracias, mi amor, susurré, por cuidarme incluso después de partir. 6 meses después, me encontraba sentado en el mismo sillón donde había escuchado aquella conversación telefónica que cambió mi vida para siempre. Pero todo era diferente ahora. La casa había recuperado su calidez, el jardín de Leticia florecía bajo mi cuidado renovado, y por primera vez en años, me sentía verdaderamente en paz. La justicia había seguido su curso con una eficiencia que me sorprendió. Hugo fue sentenciado a 8 años de prisión por fraude agravado y asociación delictuosa. Luis Rentería recibió una condena similar, y el notario Sandoval perdió su licencia además de enfrentar una sentencia de 5 años. Todas las propiedades que habían robado fueron devueltas a sus dueños originales o a sus familias. Bárbara, fiel a su palabra, había cooperado completamente con las autoridades. Su testimonio fue crucial para desmantelar toda la red de estafas. Como resultado, recibió una sentencia suspendida y servicios comunitarios, pero lo más importante es que había comenzado un proceso real de cambio personal. La puerta se abrió y entró Sofía corriendo, seguida por Diego y Bárbara. Era sábado por la tarde, y habíamos establecido una nueva tradición, comidas familiares donde reconstruíamos lentamente los lazos que habían sido rotos. «Abuelo», gritó Sofía, abrazándome fuerte, «mira lo que hice en la escuela». Me mostró un dibujo donde aparecíamos ella, Diego, Bárbara y yo en el jardín de la casa. Notablemente, Hugo no aparecía en la imagen. «Está hermoso, princesa», le dije, dándole un beso en la frente. Diego se subió al sofá junto a mí. «Abuelo, ¿me enseñas otra vez a cuidar las rosas de la abuela?» «Por supuesto, campeón. Después de comer vamos al jardín». Bárbara se acercó con una sonrisa tímida. En estos meses había notado cambios profundos en ella. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una humildad genuina. Había comenzado terapia psicológica y por primera vez en años parecía estar reconectando con la mujer que había sido antes de casarse con Hugo. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», me preguntó, como hacía cada vez que nos veíamos. «Bien, hija. Muy bien». Era cierto. Los últimos meses habían sido los mejores que había vivido desde la muerte de Leticia. No solo había recuperado mi casa y la mayor parte de mi dinero, sino que había recuperado algo mucho más valioso, mi autoestima y el respeto de mi familia. Durante la comida, Bárbara me contó sobre su trabajo en el Centro de Apoyo a Víctimas de Fraude donde ahora prestaba servicios comunitarios. «Papá, esta semana ayudé a una señora de 75 años que había sido estafada por su propio hijo. Me recordó mucho a lo que te hicimos nosotros». «¿Y cómo la ayudaste?». Le conté nuestra historia. Le expliqué cómo tú no te quedaste callado, cómo luchaste por recuperar lo que era tuyo. Eso le dio valor para presentar su propia denuncia. Me llenó de orgullo saber que mi experiencia estaba sirviendo para ayudar a otros. ¿Sabes qué, Bárbara? Creo que esa es la mejor reparación que puedes hacer. Después de comer, mientras los niños jugaban en el jardín, Bárbara y yo nos sentamos en la terraza. Era en estos momentos íntimos donde habíamos logrado reconstruir lentamente nuestra relación. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Cómo supiste que tenías que luchar? Quiero decir, después de tantos meses de dejarnos controlarte, ¿qué fue lo que te hizo cambiar?». Era una pregunta que me había hecho muchas veces a mí mismo. Creo que fue escuchar cómo Hugo me llamaba patético. En ese momento me di cuenta de que había permitido que otros definieran quién era yo. ¿Y no tienes miedo de volver a confiar en la familia? Bárbara, la confianza es como estas rosas del jardín. Cuando la cortas, puede volver a crecer, pero toma tiempo y cuidado constante. Ella asintió, limpiándose una lágrima. Cada día trato de hacer algo para merecer de nuevo tu confianza. Lo sé, hija. Y lo noto. Era cierto. Bárbara había cambiado profundamente. Había comenzado a visitar a las otras víctimas de Hugo, llevándoles disculpas personales y ayudándolas con los trámites legales. También había insistido en que los niños supieran la verdad completa sobre lo que había pasado, adaptada a su edad, pero sin ocultarles la realidad. «Papá, hay algo más que quiero decirte». «Dime». «He estado ahorrando dinero de mi trabajo. Quiero devolverte todo lo que Hugo gastó de la venta de tu casa, aunque me tome años». «Bárbara, eso no es necesario. La justicia ya recuperó la mayor parte del dinero». «Para mí sí es necesario,
Papá, necesito saber que reparé personalmente el daño que ayudé a causar. Miré a mi hija y vi por primera vez en años a la mujer íntegra que había criado. Está bien, pero con una condición. ¿Cuál? ¿Qué parte de ese dinero lo uses para seguir estudiando? Quiero que termines la carrera que abandonaste cuando te casaste con Hugo. Sus ojos se llenaron de lágrimas de gratitud. ¿Lo dices en serio? Completamente en serio. Una mujer con educación es menos probable que permita que alguien la manipule. Esa tarde, después de que Bárbara y los niños se fueron, me dirigí al jardín para mi ritual diario de cuidar las plantas de Leticia. Mientras podaba las rosas, reflexioné sobre todo lo que había aprendido en estos meses. Había descubierto que la vejez no tenía que ser sinónimo de vulnerabilidad, que el amor familiar no justificaba el abuso, que la bondad no era lo mismo que la ingenuidad. Y más importante aún, que nunca era demasiado tarde para defender la propia dignidad. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Pablo con noticias sobre el caso. Benjamín, acaban de confirmar la sentencia de Hugo. También tengo noticias sobre las otras víctimas. Gracias a la evidencia que proporcionó, hemos logrado recuperar propiedades por valor de más de 20 millones de pesos. ¿Y las familias? Todas han recuperado al menos parte de lo que perdieron. Usted inició algo muy importante, Benjamín. Su valentía ha ayudado a muchas personas. Después de colgar, me senté en el banco del jardín donde Leticia y yo solíamos tomar café por las tardes. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. ¿Sabes qué, mi amor?, le dije a su fotografía que siempre llevaba conmigo. Creo que por primera vez entiendo realmente lo que me quisiste enseñar con esa carta. Saqué la carta de mi bolsillo. Después de todos estos meses, seguía llevándola conmigo. No se trata solo de defender nuestras propiedades o nuestro dinero. Se trata de defender quienes somos como personas. Una brisa suave movió las hojas del árbol bajo el cual estábamos sentados, y por un momento tuve la sensación de que Leticia estaba allí conmigo, orgullosa de lo que había logrado. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, recibí una llamada inesperada. Era Matilde, mi vecina de toda la vida. Benjamín, ¿has visto las noticias? Están hablando de tu caso en televisión. Dicen que eres un héroe para los adultos mayores. Encendí la televisión y efectivamente, había un reportaje sobre el desmantelamiento de la red de estafadores. Mostraban fotografías de Hugo siendo arrestado, y al final, una foto mía saliendo del juzgado el día que recuperé oficialmente mi casa. Don Benjamín Morales se ha convertido en un símbolo de que los adultos mayores no tienen que ser víctimas silenciosas del abuso familiar, decía la reportera. Su valentía para denunciar y luchar por sus derechos ha inspirado a decenas de personas a alzar la voz contra situaciones similares. Apagué la televisión sonriendo. No me consideraba un héroe, solo un hombre que había decidido no permitir que lo trataran como menos de lo que era. Antes de irme a dormir, como hacía cada noche, me dirigí al dormitorio principal y abrí el cajón donde había encontrado la carta de Leticia. Allí guardaba ahora todos los documentos del caso, las sentencias, y las cartas de agradecimiento que había recibido de otras familias que habían sido ayudadas gracias a mi denuncia. Perdí la casa, el respeto y parte de mi historia, murmuré, recordando las palabras que había pensado meses atrás. Pero gané de vuelta la parte más importante, mi paz. Me acosté esa noche con la tranquilidad de saber que había recuperado no solo mi hogar, sino mi dignidad. Que mis nietos crecerían sabiendo que su abuelo no era un hombre al que se podía engañar impunemente. Y que Leticia, donde quiera que estuviera, sabía que había seguido su último consejo, nunca permitir que nadie me tratara como menos de lo que era. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de los meses de humillación. Era el silencio de la paz recuperada, de la justicia cumplida, de un hombre que había demostrado que la verdadera fortaleza no viene de la edad o la salud física, sino del carácter y la determinación de no permitir que otros definan nuestro valor.